Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Aldana, residente de cirugía del Hospital San Borja. Hoy voy a presentar el primer tema de esta reunión, que es sobre anatomía quirúrgica del esófago. Los temas que vamos a tratar son un pequeño recordatorio sobre la embriogénesis, para después pasar a ver el tema de la anatomía descriptiva del esófago, las relaciones de este, la vascularización y la inervación. Como introducción, el esófago es un tubo muscular flexible que permite el paso de alimentos entre la faringe y el estómago. Esta palabra viene del latín, que es iosófagos, que viene de osein, que es llevar, y fagos, que es comer. Y ya Aristóteles había sugerido que el origen de esta palabra estaba relacionada con la longitud y la angostura de este tubo. Con respecto a la embriogénesis, en el ser humano, el intestino anterior primitivo se forma durante la cuarta semana de gestación a través del pliegue longitudinal y de la incorporación de la parte dorsal del saco vitelino en el embrión. El tubo digestivo va a derivar de dos capas germinales, que son el endodermo y el mesodermo. El endodermo es reconocible ya desde el octavo día del periodo embrionario, mientras que el mesodermo se ve ya desde la tercera semana y aparece como una tercera capa embrionaria que va a ir a separar endodermo de ectodermo. El mesodermo a su vez va a dar origen al tejido conectivo, la capa muscular y el revestimiento seroso del intestino. Y hacia el día 34 de gestación se inicia el desarrollo de la submucosa y la muscular de la tráquea y el esófago. En primer lugar, se va a producir el alargamiento del esófago distal y a continuación del esófago proximal. Y en esta elongación, el segmento esofágico va a arrastrar al primordio gástrico, que ya va a estar dilatado por debajo del diafragma en formación. La separación de los procesos del crecimiento de la tráquea y el esófago se producen antes de la quinta semana de vida intrauterina, y al inicio de la sexta semana se desarrolla la capa muscular circular, y 3 a 9 semanas después ya aparece la musculatura longitudinal. Durante el cuarto mes va a aparecer la capa muscular de la mucosa, y posteriormente los vasos sanguíneos se introducen a la pared esofágica durante el séptimo mes, y finalmente los capilares linfáticos van a aparecer entre el tercer y el cuarto mes de vida extrauterina. Con respecto a la anatomía esofágica ya de lleno, la posición del esófago es una estructura que va a estar situada en la línea media, anterior a la columna vertebral y posterior a la tráquea. Se inicia en el cuello, a la altura del cartílago cricoides, por delante de la quinta o sexta vértebra cervical, y se introduce el tórax a nivel de la escotadura external, para seguir caudalmente al interior del tórax por el mediastino posterior. A nivel de la octava vértebra torácica, el esófago se mueve anterior de la aorta y luego entra al hiato esofágico al nivel de la décima vértebra torácica, para terminar en el abdomen al nivel de la unión gastroesofágica. Las denominaciones del esófago desde un punto de vista topográfico recorren 3 componentes anatómicos, que son la región cervical, torácica y abdominal. Y dentro de la torácica se subdivide en superior, medio e inferior. La porción cervical, su límite superior va a estar dado por la hipofaringe y el inferior por la entrada del tórax, que va a estar representada por el manubrio esternal. Se relaciona hacia adelante con la tráquea, hacia lateral con las vainas de la carótida y con la glándula tiroidea, y por posterior con la columna. La porción torácica superior, desde el manubrio esternal hasta la bifurcación de la tráquea o la carina, y por anterolateral va a estar rodeado por la tráquea, el arco aórtico y los grandes vasos, y posteriormente por la columna vertebral. La región torácica media va desde la carina hasta el borde inferior de la vena pulmonar por caudal, y se va a relacionar anterior con el hilio pulmonar, la aorta descendente por la izquierda, la pleura por la derecha y la columna por posterior. Y la porción torácica inferior va desde el borde inferior de las venas pulmonares hasta la unión gastroesofágica por caudal. Esta se va a relacionar por anterior con el pericardio, posterior con la columna, y lateral izquierda con la aorta descendente y lateral derecha con la pleura. Ahí tengo la imagen en donde está la distribución. Y con respecto a la región abdominal, una vez que el esófago transita por el hiato, termina cuando se une con el cardias en el estómago a lo largo de la curvatura menor alta. La crura derecha y izquierda del diafragma van a formar el hiato esofágico, y la aorta abdominal va a estar anterior a la columna, posterior al hiato esofágico,
y la vena cava se va a encontrar inferior y lateral a la derecha del pilar diafragmático. Y a medida que este esófago va atravesando el hiato, se va a ver envuelto por la membrana frenoesofágica. Con respecto a la configuración del esófago, como sabemos, es un tubo que es el tubo más estrecho del tracto gastrointestinal y que comienza en el extremo distal, como dijimos, de la laringofaringe, a la altura de la sexta vértebra cervical, para posteriormente terminarse ensanchando para la formación del estómago, que es la parte más voluminosa del tracto gastrointestinal. El esófago es aplanado en sus porciones superior y media y redondeado ya en su porción inferior. Y si bien el eje del esófago es recto, posee 3 desviaciones que hay que mencionar. La primera es una desviación que se produce a la altura del cuello hacia la derecha, hacia la izquierda. La segunda se produce a nivel de la séptima vértebra torácica, en donde el esófago va a rotar ligeramente a la derecha de la columna. Y la tercera, que es la más prominente, se produce justo por encima de la unión esófago-gástrica, en donde el esófago se va a desplazar dorsalmente y hacia la izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque ante cualquier distorsión del eje que sea descubierta en algún examen de imagen, sugiere que tenemos que descartar algún proceso maligno. La longitud del esófago, que va desde el cartílago cricoides hasta el cardias, va a ir más o menos entre 21 a 34 centímetros, con una media de 27, pero que hay que considerar que va a estar estrechamente relacionada con la altura del individuo. La longitud de la porción cervical va de 3 a 5 centímetros, la torácica de 18 a 22 y la abdominal entre 3 y 6 centímetros. Con respecto a la pared esofágica, sigue el mismo esquema que el resto del tubo digestivo, con la excepción de que no posee serosa. Las capas que contiene son la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Con respecto a la capa mucosa, esta posee 3 capas. La primera es el epitelio y la membrana basal. Este es un epitelio que es escamoso, estratificado, no queratinizante, que recubre todo el esófago y su papel más que nada es proteger contra daños mecánicos subyacentes, microorganismos o materiales tóxicos. Y destacar que la membrana basal puede ser destruida por células malignas que se originan en el epitelio y que sería el primer paso de la invasión del cáncer. Con respecto a la lámina propia, es una capa delgada de tejido conectivo que va a contener una red de canales endoteliales, tanto capilares como linfáticos, y que aportan también al tema del acceso hematógeno del carcinoma intramucoso o de la diseminación linfática. Y con respecto a la muscular de la mucosa, es una capa longitudinal e irregular de fibras musculares lisas que separa la mucosa de la submucosa y que es más delgada hacia proximal y que se va engrosando hacia distal. También es importante destacar con respecto al epitelio, como sabemos, para diferenciar entre el epitelio del esófago y del estómago, el del estómago es columnar, y esto está bien identificado como una línea que es conocida la línea Z. Cuando existe alguna alteración de este epitelio esofágico que es cambiado por columnar, es patológico y suele ser secundario al reflujo gastroesofágico. El resultado final es la transformación de este epitelio a un epitelio tipo gástrico intestinal y es lo que conocemos como esófago de Barré. Con respecto a la capa submucosa, se localiza entre la mucosa y la muscular, y a nivel de la faringe es una vaina consistente que actúa a modo de aponeurosis, a diferencia del resto del esófago y del estómago. Y al igual que la muscular de la mucosa, su espesor va aumentando a medida que se acerca la unión gastroesofágica. Con respecto a la capa muscular, la muscular de la faringe está principalmente dispuesta de forma oblicua y la transición entre la muscular oblicua y las fibras transversales del músculo cricofaringio originan un área triangular de debilidad que se conoce como triángulo de Killian, que voy a mencionar en las diapositivas siguientes. La capa muscular de la laringe es solo la musculatura oblicua, a diferencia de la del esófago, que posee 2 capas musculares, que son una externa longitudinal y una interna que es transversa. Y funcionalmente la laringe y el esófago van a presentar un espectro continuo de contracciones secuenciales que va a ser el peristaltismo del esófago. Con respecto a la adventicia, está formada por un tejido conectivo laxo que envuelve el esófago y lo relaciona con el mediastino de las estructuras que están adyacentes.
Contiene pequeños vasos, conductos linfáticos y fibras nerviosas. No posee serosa, excepto en un segmento del tramo abdominal, y tiene una íntima relación, o sea, la íntima relación del esófago con estructuras como la tráquea y la pleura en todo el recorrido hasta la bifurcación traqueal, junto con la ausencia de tabiques de separación y vainas de tejido conectivo, facilitan la rápida diseminación local de las neoplasias a este nivel y también la formación de fístulas. Con respecto al anclaje y la estabilización del esófago, la laringe y el esófago van a estar estabilizados mediante un esqueleto de estructuras tanto óseas, cartilaginosas y membranosas. Hacia proximal está dado por el tendón cricoesofágico, que es un tendón fuerte que fija el músculo esofágico longitudinal al plano posterior de la lámina del cartílago cricoides. Entre el origen del esófago y la bifurcación traqueal hay algunas membranas que van a fijarse a la pared esofágica de forma elástica a la tráquea, a la pleura y dorsalmente a la fascia prevertebral. Y ya hacia distal, en el paso a través del hiato esofágico, el esófago se va a encontrar fijado por los dos pilares diafragmáticos y va a ser envuelto por la membrana frenoesofágica. Sobre este último anclaje, consideraciones de relevancia es que a medida que aumenta la edad, varían las proporciones tisulares de la membrana frenoesofágica, en donde va a haber una disminución de fibras colágenas que van a ser sustituidas por fibras elásticas, lo que va a generar que se afloje este anclaje. Además, la membrana se va a volver laxa, va a perder un poco su elasticidad y va a aparecer tejido graso entre el tejido conectivo y la membrana y la pared muscular, lo que va a dar como resultado una pérdida de la flexibilidad, que si a esto le sumamos un hiato ancho, va a contribuir a la hernia diafragmática. Con respecto a los esfínteres, son los que separan el conducto alimentario en segmentos funcionales y se caracterizan por un tono de reposo más elevado con respecto a los segmentos adyacentes. Con respecto a la definición anatómica que se maneja, el esfínter sería designado como un músculo circular o anular que se localiza alrededor de una abertura y que constriñe un conducto. En el caso del esófago tendríamos el esfínter esofágico superior y el inferior. El esfínter esofágico superior es, como dijimos, una zona de mayor presión que va a separar la faringe del esófago. Su longitud puede ir de 2 a 4 centímetros y evita la entrada de aire al tracto digestivo durante la inspiración y que se devuelva el reflujo gastroesofágico. Esta es una estructura músculo-cartilaginosa y está compuesta por el cartílago cricoides, el hueso ilioides y posee 3 músculos: el cricofaringio, el esófago cervical y el constrictor faríngeo inferior. El cricofaringio se compone de fibras musculares estriadas que van a estar unidas al cartílago cricoide y la gracia es que forman una banda, forman una forma de C que da máxima tensión antero-posterior. Y este músculo se va a conformar por fibras musculares de contracción rápida y lenta con predominio de las lentas. Y esta mezcla permite que se mantenga el tono basal, pero que haya una rápida respuesta frente a la deglución o, por ejemplo, el vómito. Con respecto al esfínter esofágico inferior, comienza aproximadamente 3 centímetros por encima de la unión con el estómago, y en este punto es donde las fibras musculares de la capa circular del esófago empiezan a aumentar y se empiezan a superponer entre ellas, dando lugar a un engrosamiento muscular que es progresivo. Y a su vez también las fibras gástricas comienzan en el estómago terminal, o sea, esófago terminal, perdón, y rodean la unión gastroesofágica y el ángulo de His, y para posteriormente descender y abrirse en forma de abanico en la curvatura menor, perdón, en la curvatura mayor. Los aspectos de interés quirúrgico con respecto al esfínter esofágico superior es que el reordenamiento de los músculos faríngeos en la musculatura de este esfínter origina este triángulo que dijimos de debilidad, que es el triángulo de Killian, y es una zona propensa a la formación de la protrusión de la pared faríngea por encima del esfínter esofágico superior. Y este divertículo puede contener el espesor total de la pared, solamente la mucosa o la submucosa, y lo que conocemos como el divertículo de Senkel, que como Francisco mencionó en la presentación anterior, es el divertículo más frecuente del esófago. Y con respecto a la localización anatómica del esfínter esofágico inferior, es donde se produce el reordenamiento máximo del espesor muscular, va a la larga no es el típico esfínter de la descripción que habíamos dado inicialmente.
Con respecto a la irrigación arterial, más que nada la extrínseca, a nivel del esófago cervical, está irrigado por dos arterias tiroideas inferiores que se originan a nivel del tronco tirocervical de la arteria subclavia. Y estas arterias inferiores van a proporcionar ramas que se llaman arterias traqueosofágicas. Estas van a irse a caudal y medial a cada lado del esófago hacia el surco traqueosofágico. Y estos vasos se van a anastomosar y van a generar la irrigación para la tráquea y ramas también para el esófago. Con respecto a la irrigación del esófago intratorácico, la recibe de dos sitios, de las arterias traqueobronquiales impares, que se originan a nivel de la concavidad del arco aórtico, y las arterias broncoesofágicas, que con frecuencia se originan por debajo del paquete vascular de la aorta descendente. En esta área corresponde a la bifurcación traqueal, y todos estos vasos suelen ser rectos y cortos y forman conexiones firmes entre la aorta, la tráquea y el esófago. A nivel intratorácico también pudiese aparecer la arteria esofágica aórtica propia, que surge de la cara anterior de la aorta descendente, y cuando aparece, este vaso desciende oblicuamente hacia el esófago por el interior del mediastino y se divide en una rama ascendente recurrente y en una descendente. Y con respecto a la irrigación del esófago abdominal y el cardias, está dado por la arteria gástrica izquierda y la esplénica, que se originan del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda va a irrigar principalmente la cara anterior y lateral derecha, y la arteria esplénica va a nutrir principalmente la posterior y lateral izquierda. Con respecto al drenaje venoso, las venas intrínsecas intramurales forman los plexos subepiteliales y la lámina propia drena el plexo submucoso, mientras que las venas extrínsecas van a drenar a los grandes vasos locales. A nivel superior va a ser a las venas yugulares, a la jásico y a la hemiásico, y a nivel inferior van a terminar en la vena gástrica izquierda y esplénica, que van a la circulación de la porta. Con respecto al drenaje linfático, los vasos linfáticos se identifican tanto en mucosa y submucosa, y hay un denso plexo longitudinal en los vasos linfáticos en la lámina propia. No se ha identificado eso sí una conexión directa desde esta red de la lámina propia con el conducto torácico, pero lo más probable es que el drenaje sea hacia este conducto. Con respecto a los troncos linfáticos de la superficie del esófago, drenan hacia los ganglios paratraqueales, la bifurcación traqueobronquial, la yuxta esofágica y la aorta esofágica, y a nivel abdominal hacia los gástricos superiores, pericardiales y diafragmáticos inferiores. Con respecto a la inervación del esófago, este está inervado por dos componentes viscerales del sistema nervioso autónomo, que son el sistema simpático y parasimpático, que van a ejercer una influencia antagonista sobre las vísceras. El sistema simpático eferente se relaciona más que nada con la vasoconstricción y la contracción de los esfínteres y la relajación de la pared muscular. Y las fibras parasimpáticas eferentes actúan sobre la actividad glandular y también sobre el peristaltismo del esófago. Con respecto a los nervios simpáticos, inervan la faringe, la laringe y el esófago proximal a través de las cadenas simpáticas cervicales y torácicas, y estas cadenas van a descender lateralmente a la columna vertebral y van a formar los nervios cardiobronquial y esplánico perisofágico, que se originan a nivel del plexo celíaco. Importante también que el sistema nervioso simpático va a utilizar el nervio vago para transportar algunas de sus fibras a través del esófago. Y con respecto a la inervación parasimpática, se realiza a través del nervio vago, que es el décimo par craneal, y el vago va a transportar tanto fibras somáticas generales, sensitivas viscerales, motoras esqueléticas y también las fibras simpáticas. Y los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas van a contribuir a formar el ganglio inferior del nervio vago. La inervación de la faringe, de la laringe, del esfínter esofágico superior y de la mitad superior del esófago se va a realizar mediante el nervio laringe superior y el nervio laringe inferior o recurrente. El superior es principalmente sensitivo y secretor, aunque tiene una rama laringe externa que es motora, que va al músculo cricofaringe. Y el nervio laringio recurrente fundamentalmente es motor y inerva la mayoría de los músculos laringios y del esfínter esofágico superior. Posterior al hilio pulmonar, a la altura de la bifurcación traqueal, los nervios vagos van a formar una red de fascículos, que son los plexos pulmonares y esofágicos.
Y en el extremo distal del esófago, las fibras se van a reorganizar en dos troncos que van a descender por la cara anterior y posterior de la pared esofágica. Entonces, a modo de resumen, el esófago, como dijimos, abarca 3 cavidades corporales, que son cervical, torácico y abdominal, y no contiene serosa. Además, va a tomar prestado continuamente la irrigación, los vasos arteriales, venosos y linfáticos y los nervios de los órganos asociados. Y como dijimos, está dividido o se limita por los esfínteres esofágico superior e inferior que evitan el reflujo. Y la comprensión de toda esta pared esofágica, sus relaciones y su suministro es importante para poder tener éxito en la cirugía esofágica. Ahí está la bibliografía.